Bienvenida, bienvenido a este podcast llamado ¿Y leíste las instrucciones?, donde estaremos conversando sobre salud desde una mirada integrativa en constante búsqueda de las causas que nos enferman y no solo de los síntomas. Soy Pablo Hernández, kinesiólogo y osteópata, y estoy feliz de verte por aquí. Hola, ¿cómo están? Sean todos nuevamente bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado ¿Ya leíste las instrucciones? En este cuarto capítulo ya, para hablar de salud integrativa, para ir comprendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, para ir también sacando algunas conclusiones de cómo podemos evitar o prevenir sintomatología o enfermedades, o si es que ya estamos teniendo sintomatología, o si es que ya estamos cursando con alguna enfermedad, entendamos desde la causa cómo podemos ir desarmando la estrategia de esta misma enfermedad desde la causa, como vuelvo a repetir. ¿Ya? Ese es el objetivo de este espacio y nada, estoy súper contento porque bueno, este ya es el cuarto capítulo. No me imaginaba que iba a lograr hacer 4 capítulos y bueno, ya estamos en esto y probablemente van a haber muchos más, van a haber invitados. Esta cuestión está creciendo y mi nivel de creatividad en este sentido está también súper fértil, así que bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho y también es un tema súper consultado, digamos. O sea, hay muchas personas buscando información y hay mucha información dando vueltas de cómo nosotros tenemos que alimentarnos, la alimentación, ¿no es cierto? De hecho, hay una serie de frases hechas como somos lo que comemos, somos cómo nos nutrimos y todo esto, que pareciera ser que es muy importante y de hecho sí, es muy importante, es un pilar fundamental de la salud, es la nutrición, ¿verdad? Y en este contexto, en donde hay mucha información, vuelvo a repetir, muchas dietas dando vueltas, muchas nutricionistas, muchos nutriólogos, nutriólogas, muchos influencers, entrenadores, coach, mucha gente hablando de esto. Yo me encuentro en la consulta, en el 1 a 1 con mis consultantes, con mis pacientes, que siempre cuando pregunto cómo te alimentas, cómo consideras que te alimentas, hay varias respuestas, ¿no es cierto? Hay un grupo que siempre está buscando una manera de alimentarse con un objetivo de cuidarse, ¿no es cierto? De mantener un peso, una figura, una cosa más bien estética, ¿sí? Asociada al peso, y por lo mismo siempre está ejecutando o siguiendo dietas, ¿no es cierto? Hay muchas dietas dando vueltas, dietas, ahora la alimentación keto, la low carb, high fat o baja en carbohidratos. Hay otras que plantean la desintoxicación, hay otras personas que dicen, mira, es que yo no como gluten, yo no como lácteos, no como esto, no como esto otro. Está muy enfocado en qué comer, ¿no es cierto? Hay otro grupo también bastante grande en mi consulta, y cuando yo le pregunto cómo te alimentas, la mayoría me dicen, mira, yo me alimento de manera saludable. Y la pregunta es, que yo me hago siempre, y se lo hago también a las personas que me consultan, es, cuéntame, ¿qué consideras tú saludable? ¿No es cierto? Entonces, casi siempre cuando se habla de comida saludable, se habla de que no como grasas, ¿no es cierto? O que no como carne ni grasas. O llevo una alimentación más cargada a los vegetales, más cargada a los carbohidratos y más alejada de las grasas en sí, ¿sí? Y eso es considerado saludable, ¿no es cierto? Y bueno, como hay tanta información también,
se genera un nivel de confusión grande. No sabemos bien a quién hacerle caso. En la publicidad nos dicen una cosa, a los 5 años nos dicen otra, otros profesionales nos dicen una cosa, otra. Se genera mucha confusión, mucho debate, mucho hate en redes sociales, etc. ¿Sí? Y yo creo que este capítulo no tiene que ir enfocado en esto. Sí vamos a hablar de estos factores de qué comer y de cuánto comer, que yo entiendo que ese es el foco en general de todas las personas y de todos los profesionales, o la mayoría de los profesionales que se dedican a este rubro, se están enfocando en el qué comer y en cuánto comer, ¿sí? Cuando realmente deberíamos estar enfocados en otro aspecto. No quiere decir que no sea importante qué comer y cuánto, sino que hay algo que tiene que ocurrir antes, que es cuándo yo tengo que comer, ¿verdad? Y eso cambia un poquito el espectro, cambia un poquito la mirada, y ya en vez de hablar de alimentación, solamente de nutrición, tenemos que hablar de la conducta de hambre. Y de eso se trata este capítulo. Bueno, entonces cuando hablamos de conducta de hambre, hay que hablar de muchas cosas, pero lo primero es preguntarnos cuándo comer. Antes de saber qué comer y cuánto, habrá que entender si es que estamos comiendo en el momento en donde el sistema realmente lo está pidiendo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el hambre, con la sensación de hambre genuina y evolutiva, ¿sí? Hay que tomar en consideración que nuestras células son muy parecidas a como eran antes. Se dice en algunos textos que nuestras células son casi un 90% igual que hace 1.000.000 de años, o quizás más. O sea que nuestro genotipo paleo o cazador-recolector no se ha modificado mucho, ¿ya? Y también hay otro factor importante, y que cuando uno se pone a estudiar este tipo de cosas desde la psiconeuroinmunología, te das cuenta que realmente nosotros somos más bacterias que células. Entonces, esta información hace que nosotros veamos la salud del ser humano desde un punto de vista mucho más integral. O sea, no es que dejemos de considerar lo otro, ¿no es cierto? Es que tenemos que integrar lo que va apareciendo en los estudios de psiconeuroinmunología, ¿sí? Y eso creo que es un error también que cometemos los profesionales de salud, o los que estamos dedicados a esto. Es como apareció esto en un paper, entonces todo lo demás se borra. No, es que esta cuestión tiene que ir sumando, no para ganar una discusión en Instagram, en Twitter o en TikTok, sino que para el bien de nuestra intervención con consultantes, con personas que están pasándolo mal, y el foco realmente debería estar puesto en que la persona que nos consulta, a través de la información que nosotros le podamos dar y las intervenciones que nosotros podamos hacer en ellos, se vayan sanando, vayan aprendiendo, vayan entendiendo y vayan siendo independientes de nosotros como terapeutas, en fin, ¿sí? Entonces, no me quiero ir para otro lado, quiero retomar esto. Nosotros somos celularmente muy parecidos hace 1.000.000 de años atrás, y además que esas células no tienen tanta jerarquía, pareciera ser, que las bacterias, porque son más bacterias, y las bacterias son mucho más antiguas probablemente que nosotros como especie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno hace un parangón, una comparación con lo que nosotros hacemos para alimentarnos hoy en día, ¿ya? ¿Cuántos de mis pacientes, cuántos de mis consultantes, cuando comen, realmente lo hacen porque tienen hambre?
¿Sí? La respuesta la tengo yo, porque yo veo a mis pacientes, ¿no es cierto? Son muy pocos los que sienten hambre. Y los que sienten hambre realmente están sintiendo hambre a cada rato, cada 2 horas, cada 1 hora, ¿sí? Entonces eso, si lo miramos desde un punto de vista evolutivo, no tiene nada que ver con nuestra historia. Nuestros antepasados, para ir a buscar comida, tenían que sentir hambre. O sea, sentían hambre y eso los motivaba desde el punto de vista cerebral y desde el punto de vista metabólico. O sea, se armaba una estrategia global en el cuerpo con el objetivo de tener creatividad, de ir a meter recursos en el sistema musculoesquelético para ir a caminar una buena cantidad de kilómetros para recolectar, para ir a cazar, para esconderme, agacharme y lograr el objetivo de conseguir el alimento que necesito a través, primero, del hambre, ¿no es cierto? Es el hambre el motor para ir a buscar comida, ¿ya? Entonces, ese factor es súper importante, porque realmente, ¿cuántas personas que puedan estar escuchando acá o cuántas personas en la consulta de algún profesional cuando tú le preguntas ¿tú comes por qué? La mayoría de las veces porque me dicen que el desayuno es lo más importante, porque me dicen que la comida tiene que ser ordenada por horas y ojalá varias comidas en el día. Y eso a priori no respeta este ritmo, ¿no es cierto?, que dicta el hambre y que va súper asociado al biorritmo en general, al cortisol, a la melatonina, al sueño, a las actividades diurnas, a las actividades nocturnas. Está súper asociado a eso. Entonces, la primera reflexión es esa, es cómo estamos decidiendo nosotros cuándo comer, por un mandato sociocultural o porque estamos sintiendo la alarma que envía el sistema para que tú vayas a comer, porque te está diciendo, sabes que ahora necesito nutrientes, ¿ya? Eso es importante. Y ahora, ¿qué hacían nuestros antepasados cuando sentían hambre? Iban, caminaban, ejercitaban su cuerpo y su cerebro para ir en búsqueda de alimento. Luego de eso, comían hasta la saciedad, eventualmente, y ojalá, si es que encontrábamos una buena presa, digamos, una buena cantidad de alimentos. Pero siempre era con el objetivo de saciar el hambre. O sea, ahí tenemos una cosa súper importante, que es el estrés evolutivo, que es el hambre, la búsqueda de la recompensa, que sería ir a movilizarme y todo lo demás, encontrar la recompensa y ahora hacerme de ella para sentir una recompensa a nivel cerebral, que se apague la señal de alarma y que esto haga que yo tenga hambre, ojalá lo más lejos posible, porque no era viable tampoco ir a cazar o a recolectar cada 3 horas. Imagínate con el nivel de carencia eventual que podía haber en esa época, ¿sí? Y además, es muy interesante esto, cuando hablamos de la recompensa, estamos hablando un poco de salud mental, es que cuando yo tengo un estrés y encuentro la recompensa correcta y sacío esto, apago la señal, luego viene un proceso de descanso, de reparación, de aprendizaje, de resiliencia, para que la próxima vez sea mejor para este estrés, o sea, para que la próxima vez esté preparado de mejor manera para soportar este estrés. Y eso es lo que eventualmente a nosotros nos ha permitido estar aquí hoy, en el 2023, vivos como especie. O sea, ese es lo principal, digamos, en términos de alimentación. Está guiado por el hambre, guiado por la saciedad, por este cierre del circuito de la recompensa. Y si es que yo voy acercándome a esas recompensas que están validadas de manera evolutiva por millones de años, probablemente voy a poder
hacer un paralelo con las recompensas modernas que suelen ser cortas y vacías. Entonces, a mediano, corto plazo, quizás yo pueda tomar mejores decisiones si es que yo me acerco a esto de escuchar mi cuerpo, sentir hambre, moverme en ayunas, comer alimentos hasta la saciedad, no poco, hasta la saciedad, para que se cierre el circuito y para que la próxima vez que me dé hambre sea por lo menos en 6, 8, 12, 24 horas. Bueno, y si hacemos el paralelo con nuestra realidad hoy, de cómo nos estamos alimentando, es realmente diametralmente opuesto. O sea, la mayoría de las personas está ingiriendo nutrientes o alimentos o hiperprocesados o lo que sea, seguido, sin hambre, o confundiendo la falta de recompensa, que podría ser algo emocional, por ejemplo, o dificultades en el descanso, en el sueño, confundiéndola con hambre, ¿sí? Entonces, no se da este circuito pues, en el día de hoy. Nadie siente hambre, nadie siente ese estrés y nadie va a darle, digo nadie de manera genérica, porque probablemente hay mucha gente que lo hace así. Pero lo que quiero decir es que no estamos siguiendo ese patrón evolutivo y probablemente eso nos esté trayendo algunos problemas de salud, ¿sí? De salud mental y de salud metabólica, y a través de eso, de salud musculoesquelética. Y que esto nos esté desarmando el biorritmo, el ritmo del cortisol con la melatonina, o sea, el sueño y la calidad del sueño, la reparación de los tejidos en el sueño, las ganas de hacer actividad física o no, las ganas de tener una mejor relación con la comida, tener un mejor porcentaje de grasa que el que tenemos, cosas que tienen que ver, parámetros que tienen que ver con salud, los pilares de la salud, digamos, la salud mental, etc. ¿Ya? Y para eso hay tres explicaciones. O sea, la concesión, digo yo, siempre se los digo a mis pacientes, la concesión con la industria es que al menos deberían haber 6 horas entre cada comida, ¿ya? Esa es la concesión. Realmente eso es cuestionable porque, bueno, si uno mira para atrás, es decir, bueno, un cazador-recolector podía comer 3 veces al día, probablemente no, ¿ya? Probablemente no, había mucha carencia, era muy caro desde el punto de vista metabólico ir a cazar y recolectar, tampoco había cómo hacer durar los alimentos, o sea, no estaban en el contexto. O sea, no había un contexto moderno como ahora, ¿sí? Pero bueno, la concesión es como 6 horas. ¿Y por qué? ¿Por qué una persona debería comer cada 6 horas como mínimo? Bueno, por 3 razones. La primera es que cuando una persona come, se genera una subida de la glucosa en sangre, ¿sí? Y dependiendo de ese pic, de esa curva, va a haber un comportamiento de esa curva. O sea, si es que, por ejemplo, yo como al desayuno, pensando que es hambre, ¿no es cierto? Como un carbohidrato de alta carga glicémica hiperprocesada, como sería un pan de molde con paté, un café y un vaso o un pote de cereales con leche, ¿ya? Eso, o sea, si uno lo evalúa, el gran porcentaje de eso es alimentos hiperprocesados y carbohidratos de alta carga glicémica. Si es que yo como esto en una cantidad pequeña, porque además no se come mucho, y eso tiene que ver con que quizás eso no es hambre, si es que yo como eso voy a tener un pic de glucosa grande, ¿ya? Y cuando el pic de glucosa supera un umbral determinado, lo que se ha visto es que a las 2 o 3 horas se cae ese umbral, ¿ya? Y cuando se cae ese umbral, de manera dramática, entonces hay como una urgencia. Hay una urgencia para ir a comer.
Y eso también puede ser interpretado como hambre, pero realmente el hambre no es urgente. Una persona, no sé, una persona que hace una huelga de hambre puede estar 2 o 3 meses sin comer. Es diferente, por ejemplo, a la hidratación. O sea, el hambre debería ser una señal, pero no es algo que me tenga que cambiar el ánimo, ni que me genere una urgencia, que me genere angustia y que no pueda seguir mis actividades si es que no me como algo más. Entonces, esta urgencia la genera este pic grande de glucosa y una bajada grande también de la glucosa, ¿sí? Y eso no me permite separar. ¿Por qué hay que separar? Es porque, bueno, cuando hay este pic de glucosa, tiene que entrar una hormona que se llama insulina, que tiene una vida media más o menos de 5 a 6 horas. O sea, que si es que yo no permito que la insulina haga su trabajo en 6 horas y le doy trabajo antes, entonces la insulina se va a mantener elevada un buen rato. Eso va a generar cambios en la curva de la insulina y eso puede generar resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina genera inflamación del intestino, genera un mandato al hígado para que empiece a hacer actividades de lucha y fuga y deja de metabolizar algunas hormonas por un momento y bueno, y ahí empieza a generarse un problema metabólico que puede desencadenar en una enfermedad, ¿ya? O sea que deberíamos respetar la vida media de la insulina, que es aproximadamente de 6 horas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, comiendo alimentos que no me suban tanto la insulina o bien prefiriendo alimentos más ricos en proteína y grasa que carbohidratos de alta carga glicémica. ¿Que no hay que comer carbohidratos? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la proporción de alimentos en la primera comida del día probablemente le tiene que ganar la proteína y grasa que a los carbohidratos, ¿ya? Esa sería la primera razón. La segunda razón es que hay un sistema, como un sistema de limpieza que viene a barrer todos los desechos y los inconvenientes que se producen en la digestión, en el estómago y en el intestino, ¿ya? Ese sistema de barrido que actúa para que el sistema esté preparado para la siguiente ingesta de alimentos, más o menos se demora 6 horas. Si es que yo no dejo pasar 6 horas, voy a tener acumulación de basura y de desechos. Y eso obviamente genera una respuesta inflamatoria, genera congestión, encarecimiento de los procesos de desecho, de metabolización, de desintoxicación, etc. ¿Ya? El segundo argumento. Y el tercer argumento es que cuando una persona come, aunque coma puros superalimentos, el sistema inmunológico que se aloja en un 80% en el intestino, o más quizás, pero lo que está ahí como en información es eso, 70-80%, el sistema inmune está ahí. El sistema inmune genera una respuesta anticipatoria, o sea, produce un poquito de inflamación para anticiparse en el caso de que lo que entre sea algo malo por lo cual haya que defenderse, ¿ya? Y esa inflamación aproximadamente dura entre 5 y 6 horas. O sea, si es que yo estoy comiendo cada 6 horas, esa inflamación se va a ir montando una con otra hasta tocar el umbral del sistema inmune y que esto genere inflamación. Entonces, hay 3 razones de peso para que nosotros separemos las comidas, ¿ya? ¿Esto significa entonces que tengo que sufrir por eso? No significa eso. ¿Por qué? Porque en cada comida tiene que entrar mucho alimento, un alimento en volumen y en densidad nutricional importante para que genere saciedad y no te den ganas de comer en 2 horas. Y después de que nosotros nos alineamos con el hambre o con el cuándo comer, podemos empezar a hablar de qué comer, ¿no es cierto? De qué comer y de cuánto volumen, ¿sí? Sí hay estrategias de alimentación que en algunos
momentos en personas, por ejemplo, que tienen resistencia a la insulina, que están con inflamación de bajo grado, que están con acidez o reflujo, que están con infecciones urinarias a repetición, con problemas en el sueño, lesiones a repetición, etc. Vale la pena sacar recursos del sistema metabólico y del intestino. Se ocupa, o nosotros deberíamos empezar a elegir alimentos que sean reales, ¿verdad? Cuando uno habla de alimentos reales, las personas en general, al menos los que se sientan aquí al lado mío a conversar y a consultarme por algún motivo de salud, me dicen, ya, pero ¿cómo alimentos reales? Realmente los alimentos reales son los que uno sabe que se está comiendo lo que se está comiendo. Por ejemplo, si es que yo voy y me como una palta, yo sé que la palta es una palta. O sea, si hubiera un etiquetado de la palta, diría ingredientes, palta. ¿Ya? Eso es un alimento real. Y un hiperprocesado, un alimento o un producto comestible, es un alimento que tiene muchos ingredientes, muchos productos que permiten que duren en el tiempo, que tengan sabores determinados, que tengan elementos que generan adicción, colorantes, saborizantes artificiales, sodio industrial. En alimentos dulces hay mucho sodio, entonces como que me va desordenando un poquito la conducta, y por eso es importante también ir limpiando un poquito la alimentación. ¿Por qué es importante? Porque si es que yo como en todas mis ingestas alimentos hiperprocesados, mi saciedad va a estar trastocada, porque estos alimentos me empujan la saciedad mucho más. ¿Por qué? Porque me generan un sabor que no es conocido desde el punto de vista celular, ¿sí? Son sabores demasiado exquisitos, demasiado palatables, demasiado atractivos, y que eventualmente me genera una gran recompensa, pero vacía porque no me están nutriendo. Entonces después yo tengo que ir a buscar otro y otro y otro y otro. Entonces no me permiten independizarme de la comida a través del hambre y de la conducta del hambre, que es lo que estamos hablando todo este capítulo, ¿sí? Entonces, si es que yo en la mañana como azúcar, me como un pancito, me como el cereal con azúcar y todo esto, pucha, probablemente a las 2 o 3 horas voy a querer volver a comer algo de eso, y probablemente voy a estar todo el tiempo buscando esos sabores. Entonces, además que estas cosas no solamente me desordenan la recompensa o el circuito de la recompensa, sino que además muchos de ellos generan inflamación, generan una respuesta defensiva del sistema, ¿sí? Generan inflamación en el intestino, acidez, baja en los ácidos del estómago, empiezan a desordenar, generan disbiosis, problemas en la piel, etc. ¿Ya? Los que son más conocidos y como que hay consenso de que son malos, digamos, serían los lácteos hiperprocesados, las harinas refinadas, el aceite de maravilla o de girasol, de pepita, de uva, de canola, todas las semillas que son calentadas a mucha temperatura para sacar un poco de aceite, todas esas son hiperprocesadas, que son diferentes a las que a través de la prensión en frío se extrae el aceite, como sería la aceituna de oliva o la de palta o la de coco. Esas sí, las que dije anteriormente serían hiperprocesadas, ¿sí? El azúcar, los endulzantes. Esos 5 grupos de hiperprocesados que probablemente estén todos presentes en una galleta, todos presentes en un cornflakes, todos presentes en algunos panes de molde, con el osito y todo lo demás, me están sumando inflamación y me están generando un conflicto en la conducta de hambre y en la saciedad, ¿ya? Entonces,
es como que me obliga, la industria también me obliga a ir a comprar más. Ese es el objetivo que yo interpreto, más, no es un objetivo maléfico, creo, no soy tan conspiranoide en ese sentido, pero sí pienso que en realidad a la industria le interesa vender, no le interesa la salud de las personas. Así que ahí entraría la elección de qué comer, ¿no es cierto? Y el cuánto comer tiene que ver con la saciedad. Entonces, cuando yo como con hambre, alimentos reales, hasta la saciedad, entonces mi conducta de hambre, mi recompensa, mi circuito de la recompensa, mi resiliencia, mi flexibilidad metabólica, mis sistemas van a empezar a funcionar como tienen que funcionar, no más, no 3, 4, 6 veces más de lo que deberían funcionar. Y eso obviamente hace que yo gaste menos recursos en otras cosas que probablemente tengan menos jerarquía, ¿sí? Bueno, eso era lo que quería contarles en este capítulo. Ojalá les haya gustado, ojalá les haga sentido. Me encantaría que me comentaran si es que les está gustando lo que les estoy compartiendo, si es que les hace sentido, si es que les hace ruido, si es que les gusta, o bueno, si es que no les gusta, o si es que no están de acuerdo, también obviamente están ahí las redes y los comentarios para debatir, siempre ojalá con respeto, ¿ya? Estamos terminando este capítulo y nada, los dejo invitados a YouTube, los dejo invitados a Spotify a escuchar los otros capítulos anteriores y los que van a venir, que me sigan en redes sociales, en Instagram como osteópata_Pablo y nada, nos vemos a la próxima. Cariños.